El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Reciban un caluroso saludo de parte de Megabar82. Espero que disfruten esta que es la 22ª parte de Asesinos Seriales. En la entrega anterior conocimos la historia de las hermanas González Valenzuela. Y vimos hasta dónde nos pueden llevar la avaricia y la ambición. Y la lista de inadaptados es extensa. Así que vamos trayendo a nuestra pantalla un nuevo depredador. Pedro Alonso López. Nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Tolima, Colombia. Como fondo histórico de su infancia tenemos la guerra civil, en la cual perdió a su padre. Su madre lo lleva junto con sus dos hermanos al Espinal. 13 hijos. Creo que los padres de Pedro no tenían juegos de mesa. Es que querían un equipo de fútbol con cambios. Precisamente por la gran cantidad de hijos, la familia vivió en extrema pobreza. La madre de Pedro tuvo que recurrir a la prostitución en su propia casa. Como es obvio, los niños frecuentemente veían o escuchaban las obscenidades. Y también es obvio que eso afectó a Pedro. Una tarde su madre lo sorprendió palpando los pechos de una de sus hermanas, e indignada, lo corrió de la casa. Con solo 8 años, Pedro Alonso se encontró solo, en las calles del que en ese entonces era uno de los países más peligrosos del mundo. Una tarde, un hombre encontró a Pedro en la calle, y le ofreció adoptarlo. Lejos de eso, el extraño lo llevó a un edificio abandonado, lo violó repetidamente, y lo abandonó. Pedro creció con odio y resentimiento, expuesto a drogadicción, buscando comida en la basura, e incluso disputando un lugar donde dormir en luchas con cuchillos con otros vagabundos. Pedro Alonso fue adoptado por una pareja de estadounidenses, quienes lo inscribieron en la escuela. Desgraciadamente, uno de sus profesores abusó sexualmente de él. En respuesta, Pedro volvió a las calles. Se dedicó a robo a transeúntes y de automóviles. Eventualmente la policía lo detenía, pero por ser menor de edad no podían procesarlo. En lugar de eso, lo regañaban y lo dejaban libre. Pero la suerte y la juventud no duran para siempre. En 1969 lo sorprendieron robando un auto y, como ya era mayor de edad, lo metieron en la cárcel. En presidio, un par de reclusos lo sodomizaron. ¿Otra vez? Como que Pedro es un imán de violadores. Pero en esta ocasión ya no es un niño indefenso. Una noche entró a la celda de sus victimarios, y se vengó degollándolos. El castigo fueron 2 años más a su condena, porque se consideró defensa propia. Y así, nació un asesino. Después de que lo soltaran en 1971, López viajó repetidamente a Colombia, Ecuador y Perú. Visitaba poblaciones cercanas a la cordillera de los Andes, donde raptaba niñas de entre 8 y 13 años para asesinarlas. Cuando saciaba sus instintos, las enterraba en fosas comunes. Procuraba que sus víctimas fueran indígenas, ya que es el grupo étnico menos favorecido. Por lo tanto, sería más difícil que las autoridades investigaran las muertes, a comparación de víctimas de raza blanca y alto poder adquisitivo. Sí, tal y como lo están pensando. Pedro Alonso era un asesino organizado. Incluso era capaz de acechar a sus víctimas por horas hasta encontrar la oportunidad perfecta. Era mentiroso, engañador y manipulador. Cierto día, en Perú, Pedro intentó llevarse a una niña a Ayacucho, pero los pobladores lo detuvieron y torturaron. Ya lo habían sepultado hasta el cuello para que las hormigas se lo comieran, cuando una misionera convenció a los ayacuchos de entregar a López a las autoridades. La policía, con tal de no invertir tiempo y recursos en una investigación, prefirió extraditarlo a Ecuador. Así, Pedro pudo continuar su carrera criminal. 3 hurras para la policía de Perú de los años 70. Bueno, la versión de Pedro es que la misionera se apiadó de él y lo liberó en la frontera con Colombia. Pero el testimonio de un psicópata no es muy confiable. Pedro cometió un error aún más grande en abril de 1980. Trató de robarse a una niña en el mercado de la ciudad de Ambato, Ecuador. Su plan era llevarse a la criatura y confundirse entre la multitud. Pero esa misma lo sometió y entregó a la policía. Unos días antes, gracias a una inundación, quedó al descubierto una fosa con los restos de 4 niñas. Además, había asesinado en Ambato a una niña indígena, que no era de clase social baja. Por lo tanto, la policía ahora sí se tomó en serio la investigación.
Así que relacionaron a Pedro con esos homicidios. Se los dije. La suerte y la juventud no duran para siempre. Cuando llegó a la comisaría, Pedro se limitó a decir incoherencias, para posteriormente guardar silencio en el interrogatorio. Para obtener su confesión, el capitán Córdoba se hizo pasar como sacerdote, y entabló amistad con Pedro. Ya con la confianza ganada, López confesó sus crímenes con lujo de detalle. Resulta que Pedro se presentaba como vendedor ambulante, u ofrecía regalos para atraer a las niñas. Buscaba nenas con apariencia de inocencia y belleza. Al amanecer, obligaba a la víctima en turno a tener relaciones sexuales con él, mientras las tomaba por la garganta. Ya con la luz del sol, las estrangulaba. Para que Pedro consumara el acto era importante ver cómo, según sus propias palabras, se iba apagando la luz de sus ojos. Era entonces cuando él lograba mayor excitación sexual. Es decir, para llegar al mayor placer, las violaba y estrangulaba al mismo tiempo. La víctima debía fallecer al mismo tiempo que Pedro llegaba al orgasmo. Después, les cortaba las venas de las muñecas para asegurarse de que estuvieran muertas. Para él las víctimas no eran personas, sino más bien juguetes a las que llamaba cínicamente, sus muñequitas. Ponía 3 o 4 en una fosa y hablaba con ellas. Pero como ya no se podían mover, se aburría e iba a buscar más niñas. Si se le preguntaban sus motivos para matar, respondía: perdí mi inocencia a los 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Se dice que el capitán Córdoba, después de escuchar el relato de Pedro, indignado, pidió a gritos que lo sacaran de la celda. Pedro dijo que no llevaba la cuenta de sus homicidios, pero aseguró haber matado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia, y muchas más de 100 en Perú. Luego, cuando notó la incredulidad de los policías, los guió a 29 de sus fosas. En ellas encontraron más de 57 pequeños cadáveres. Se cree que los animales salvajes esparcieron los restos. Vencedor Lascano, director de asuntos de la prisión, comentó: si alguien se confiesa autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. Pienso que su estimación de 300 es muy baja. Son evidentes los factores que dañaron psicológicamente a Pedro Alonso. La extrema pobreza en la que vivió su niñez, ver a su progenitora prostituirse, el haber sido expulsado de su hogar por su propia madre, y crecer como un niño de la calle. Pero especialmente los continuos abusos sexuales que sufrió. En su psique se juntaron el odio hacia las mujeres, resentimiento hacia su madre, y deseos de venganza. Además, desarrolló inclinaciones pederastas y una atracción hacia la muerte. El hecho de estrangular indica su gusto por tener el control de la situación, incluyendo el momento exacto en el que la víctima debía morir. Y también súmale la inseguridad y la ineptitud de la policía de la época. Y tenemos la tormenta perfecta. López fue condenado a la máxima pena en Ecuador. 16 años de prisión, de los cuales solo cumplió 14. En 1995, una hora después de su liberación y por no tener su documentación en regla, fue deportado a su natal Colombia. Ahí lo procesaron por 2 homicidios más y, tras declararlo demente, lo internaron en un sanatorio mental. Obtuvo su libertad condicional en 1998. Como era de imaginarse, Pedro Alonso, lejos de reportarse como lo exigía su libertad condicional, fue a visitar a su madre en el Espinal. Le exigió dinero, el cual López usó para marcharse y nunca más volver a ser visto. Los familiares de las víctimas ofrecieron una recompensa de $25.000 a quien matara al monstruo de los Andes. Sin embargo, es muy probable que López siga vivo, e incluso que haya vuelto a asesinar. Durante su captura, aseguró que la muerte era apasionante y excitante. También dijo que, cuando estuviera en libertad, estaría encantado de volver a matar. Era su misión. López se convirtió en una leyenda. Un hombre de terror que en Sudamérica Occidental se utiliza para asustar a las niñas. Incluso hay gente que asegura haberlo visto en las montañas de Colombia y Ecuador. Alguna vez Pedro Alonso declaró: soy el hombre del siglo, nadie podrá olvidarme. Parece que no se equivocó en esto último. Amigos, es así como terminamos este episodio de Asesinos Seriales. Espero pronto estar de vuelta en sus pantallas. Saludos, y hasta la próxima.